Luis Palma Cané, economista, especialista también en mercados internacionales, pero para adentro sabe mucho. Y le vamos a preguntar cómo repercute esto, cómo repercutiría en la Argentina. En ciernes hay un pedido de plata al Fondo Monetario. ¿Cómo le va, Luis? Lotufa Alberto, buen día, en Cadena 3. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice Luis? Bueno, y Bien, esto, bien. y el dólar está nerviosito, el mercado paralelo. A ver, ¿qué hay que esperar para aquí adentro? En general, digamos, partamos de la base que este disparate que ha hecho el presidente Trump no va a tener marcha atrás, ¿no? Mm, Entonces yo tengo que hacer una hipótesis de que este cambio en el esquema de comercial global que ha regido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, que se basaba en el libre cambio en general y evitar, por supuesto, el proteccionismo. Bueno, lo que va a ocasionar en líneas generales para todos los países, evidentemente tenemos un problema de, digamos, caída en el nivel de actividad y seguramente un mayor nivel de inflación. mm. ¿Por qué caída de nivel de actividad? Bueno, es muy simple, o sea, si uno importaba algo que valía 100, ahora va a valer 120 o 130, Qué depende del hermoso. arancel que le pongan, ¿no? Sí, Sí, sí. y eso evidentemente va a repercutir en el nivel de actividad y también en el nivel de inflación, digamos, ¿no? Obviamente lo que pagaba 100 ahora lo pago 130. Entonces, usted me preguntaba cómo repercute esto en la Argentina. Sí. Yo diría que va a repercutir en general igual que en el resto de los países, vale decir, y cuando digo el resto de los países digo en la economía global, va a caer el nivel de actividad global y va a aumentar el nivel de inflación. ¿Mm? Esto es lo que ha pasado históricamente y yo sugiero que quien dude de lo que estoy diciendo de la caída del nivel de actividad y mayor nivel de inflación, que repasen la gran depresión del año 30 del siglo pasado, en el cual la gente asume o piensa normalmente, ¿no es cierto?, que esto fue debido al famoso lunes negro. Y sin embargo, el lunes negro lo que fue el puntapié inicial de la crisis, pero lo que exacerbó la crisis que duró 8, 9, 10 años fue precisamente la guerra comercial que inauguró también Estados Unidos eh, en un intento, digamos, de protegerse de todos los vaivenes que tenía el mercado en ese momento. Y lo único que logró fue hacer caer al mundo en la Gran Depresión con todas las quiebras, etcétera, etcétera. Bien. Luego, Sí. sí, No, no, le quiero decir, sí. sí, No, no, adelante, no, adelante. dígame. No, no, que acá va a pasar lo mismo, porque está en los libros esto, o sea, vale decir, si usted hace una guerra comercial, Mm, lo más probable es que aparezcan lo que se llama las represalias recíprocas, que ya el mejor ejemplo es China, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos le puso un arancel de 20 más 34, son 54% a las importaciones chinas para Estados Unidos, y automáticamente a las 48 horas China le replicó el mismo porcentaje para las importaciones de Estados Unidos, por lo cual esto resiente obviamente todo lo que es el comercio global y en el caso específico del ejemplo que estoy dando, y bueno, China va a haber dificultado evidentemente sus exportaciones a Estados Unidos, porque evidentemente no es lo mismo pagar un arancel del 10-15% que un arancel del 54%. ¿Mm? Y en la Argentina va a pasar exactamente lo mismo, ¿cierto? Vale decir, todo lo que sean importaciones de Estados Unidos se van a encarecer para la Argentina y en consecuencia va a haber un golpe inflacionario justamente en este momento que estamos luchando contra este flagelo. Luis, hay gente que me Sí. está escribiendo, está muy preocupada porque, bueno, Mm, los primeros indicios o esos brotes de confianza que ha generado el gobierno de Milei ha hecho mm. que contraigan deudas en dólares. ¿Qué tenemos que decirle a esta gente? La Contrajeron. verdad, ¿eh? Sin bisturí, sin No. anestesia. Diga la verdad porque... ¿sabes? Bueno, pero la respuesta va a ir más allá de lo que está pasando ahora en la economía mundial, digamos, ¿no? O sea, el esquema de abatir la inflación que puso en marcha el gobierno de Milei
con el éxito, entre comillas, de haberla bajado al 2-3% mensual, que igual sigue siendo muy alta, pero la verdad que si la bajamos de 100 a 2 está razonablemente bien. Ahora, ¿por qué voy a esto, Alberto? Porque es insostenible este modelo, entre comillas, que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque es insostenible tener un tipo de cambio pisado o anclado al 1% cuando la inflación es el 3 o el 4%. O sea, el dólar se va atrasando. Y entonces usted en la Argentina va teniendo necesariamente inflación en dólares. No sé si se entiende esto. Perfectamente, pero... lo conocemos, bueno, todo lo tenemos esto de memoria. ¿Y cómo termina esto? Mal. Termina, sí, mal o bien, pero mal. Termina haciendo un ajuste a la situación falsa de equilibrio. Porque yo creo que discutir hoy si el dólar está atrasado o no, realmente es una discusión abstracta. Está atrasado. Lo que podemos discutir es cuánto está atrasado, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta suya, que no la quiero esquivar, es: la gente que tiene deuda en dólares, que la tiene al tipo de cambio oficial, sí. Bueno, es altamente probable que en el mediano plazo tenga que devolver dólares a un valor por encima de la inflación de acá al momento que lo pague. Esto no quiere decir que uno prevea una devaluación, un salto evaluatorio del 30-40%, no. Lo que van a tener que hacer es ir ajustando el tipo de cambio a la realidad de la inflación, lo cual no quiere decir, porque sería un desastre, hacer las famosas devaluaciones argentinas del 30 o 40%, ¿no? En el mundo, hoy el tipo de cambio, más allá de que no haya inflación, cuando aparecen estos movimientos en los bancos centrales, ¿hola? Sí, lo escucho. Se escucha bien. Para los bancos centrales es muy importante no tanto el valor que tiene el tipo de cambio, sino la estabilidad en el mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que esto, cuando alguien en Europa toma una deuda en euros, sabe que de acá a 1 año, 2 años, va a devolver la misma cantidad de la otra moneda que tiene. ¿Se va a atrasar el préstamo del fondo frente a todos estos líos? No, yo creo que eso lleva su trámite burocrático. Creo que acá ha habido una muy mala praxis en la comunicación por parte del gobierno de este famoso préstamo de facilidades extendidas, porque lo peor que uno puede hacer en economía es anunciar una cosa y que no se cumpla. Porque, escúcheme, Alberto, ¿hace cuánto tiempo que venimos escuchando del ministro de Economía y del presidente que ya está, que el crédito en los próximos días? Fácil, 2 meses. 2 meses. Y bueno, ¿y dónde está el crédito? Sí. No, el asunto es que yo no sé si no conocen cómo es la burocracia del Fondo Monetario. O sea, los que hemos trabajado, discutido con el Fondo Monetario en otras oportunidades, sabemos que por más que uno se ponga de acuerdo después de un par de meses o 3 meses de discusiones técnicas, a partir de ahí hay todo un proceso burocrático que demora por lo menos 1 mes, 2 meses hasta que llegue a la decisión final, que es el directorio, no la línea técnica. No, pero está bien, pero frente a esta turbulencia, ¿el fondo no puede tomarse más tiempo, por ejemplo, a la hora de prestar, no sé, 10, 20 mil millones de dólares? Puede ser. No es descartable. ¿Cómo controlás al dólar blue? No veo. Bueno, no veo una relación directa entre que se demore el préstamo y este mare magnum que hay con este disparate que ha hecho el presidente Trump. Luis, abrazo, gracias por el ratito, muy amable como siempre. Hasta luego. Luis Palma Cané, economista, también especialista en mercados internacionales. No podíamos obviar estas 2 notas en el día de hoy. Escuchen, abran los diarios, métanse en la web de los distintos periódicos, es el título excluyente, ¿no? Turbulencia, terremoto. Google bajó un 26% las acciones. Bueno, el señor Elon Musk, viste que no aparece más. Primero porque desde el propio gabinete le están diciendo basta de este tipo que viene acá y es un elefante en un bazar. Está haciendo un desastre cada vez que abre la boca y dice algo. No aparece más en la foto con Trump. Parece ser que no está siendo convocado tanto a las reuniones de gabinete. Pero todo lo vinculado a ciber
está sufriendo un deterioro notable. Y ese es el principal producto de exportación, como decía Janina, de los Estados Unidos, los servicios, entre otras cosas, que también se pueden ver afectados. ¿Sabe Trump lo que está haciendo? Bueno, desde acá, la verdad, no tenemos idea. Pero si uno piensa en Estados Unidos, uno dice, la tienen clara, la tienen posta. Pero este señor Bernie Sanders, que era el político más volcado a la izquierda, un tipo muy prolijo, un hombre honorable, que anduvo siempre en la disputa presidencial como un tercer movimiento, está creciendo en popularidad. Y se está cumpliendo todo lo que él había profetizado con relación a qué iba a ser Trump. Empezando porque es un gobierno de los ricos, esto es de los oligarcas. Y que no iban a pensar en los más pobres, sino en ellos, ¿no? Y está convocando a marchas y se ve permanentemente consultado por los medios de comunicación porque le dicen, Bernie, usted tenía razón. Y yo le dije, y haciéndose gracioso dijo, tengo que agradecerle a Donald Trump todas estas medidas que está tomando y que yo sabía que iba a hacer, para que crezca su popularidad. Popularidad que no sé de qué le puede servir, porque las elecciones ya fueron y este hombre tiene 4 por delante y tiene una intermedia en 2 años. Pero de acá a 2 años, a lo mejor con este terremoto no queda nadie. Duro lo de los dólares, y los endeudados en dólares. Duro eso, duro. Separa. Qué lío que se armó. Cayeron anoche. Bueno, en los mercados asiáticos, ¿no? Están adelantados en principio unas cuantas horas, casi la mitad del día. Por eso que amanecer hoy en el país con esta noticia, con los mercados de Occidente, bien complicado. El mundo, Alberto, habla de un lunes negro. Las bolsas de Tokio han tenido un gran impacto. Otras asiáticas han caído hasta un 13% hoy. Wall Street, obviamente, desplomándose. Ya están cayendo los futuros de Estados Unidos. Y está pasando en Europa. Cerca de las 11, 11 y media, 12 tendremos un panorama en la Argentina. Es verdad que hay un pre-market que está mostrando alguna tendencia, pero obviamente habrá que esperar un par de horas más para ver qué pasa en nuestro país. Vamos a hablar con Janina Lojo. Ella es licenciada en Comercio Internacional, especialista en finanzas. Janina Lotufa, Alberto, aquí en Cadena 3. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Lo que estábamos viendo, tratando de hacer un poquitito de historia entre algunos sacudones y terremotos a nivel mundial, y me refiero, por ejemplo, a lo que están pasando en las distintas bolsas, en los riesgos de los países, en los títulos y en los valores, que cualquiera de esas crisis nada tenían que ver con un efecto provocado por el hombre, aunque haya sido el hombre, en definitiva, el que metió la pata en 1930, el que metió la pata en la década del 70, lo que pasó con el COVID, que ahí bien se puede liberar y que fue algo que cayó del cielo, una peste. Esto que está ocurriendo es decisión del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo analizás vos? Caso, yo creo que sí, como vos mencionás, ha habido momentos en donde las crisis han respondido a factores ajenos a la voluntad humana, pero bueno, no tan lejano, tenemos en 2008 la crisis de subprime, que fue por fue por el exceso de riesgo que asumieron distintas entidades del mercado financiero. Ahí tenemos un ejemplo de, bueno, no fue un Estado, pero sí fueron malas decisiones que tomamos los seres humanos. Acá, claramente el mercado, tenemos que tener presente algo. Trump había prometido esto en campaña, ¿sí? Había prometido. Y el mercado creo que no creía que Trump iba a avanzar con estas promesas de campaña. Entonces, cuando realmente se encontró con esta decisión, los temores fueron los que terminaron tomando el control del mercado, y el mercado está operando con lo que se llama pánico, el índice de pánico, que es un índice que se mide hasta en niveles que no se veían desde la pandemia. ¿Por qué se produce el pánico? ¿La gente retira los valores, los vende? ¿Qué es lo que pasa? Lo que se hace es lo que se conoce como flight to quality, o sea, el inversor abandona los activos de riesgo para posicionarse en activos más seguros ante la incertidumbre por una probabilidad de que Estados Unidos y la economía de Estados Unidos entre en un proceso de estanflación, pero ahora también en el resto del mundo por un miedo a que la economía mundial entre en recesión, como sucedió, por ejemplo, en la época de la pandemia o en otros momentos, porque toda esta guerra comercial lo único que está haciendo es generar miedo e incertidumbre de cómo van a seguir operando las empresas por una cuestión de lógica. Las cadenas mundiales están integradas a nivel mundial y esto complica la producción de muchas industrias. Yo escuchaba hoy por la mañana también en la radio testimonios de gente que contaba que, por ejemplo, en Europa había
concesionarias que habían decidido suspender las ventas hasta tener mayor claridad Las de terminales, cómo iba a continuar. las terminales automotrices. Sí, no, pero la gente iba a una concesionaria a consultar Sí. y le decían que por el momento no podían venderle Ah. porque había una decisión de no avanzar con las ventas hasta no tener mayor claridad. Y creo que hoy el mercado está preocupado, no sin motivos, al contrario, creo que tiene motivos de sobra para estar preocupado, pero también creo que hay un hilo o una posibilidad de llevar un poco de calma, de tranquilidad, si realmente es así, de que hay 50 países que ya han empezado a negociar, que hay 50 países que Con Estados evalúan Unidos. bajar sus aranceles. Con Estados Sí, Unidos. con Estados Unidos, Ujú. exactamente. Tenemos, por ejemplo, al primer ministro de Israel que estaría viajando en el día de hoy para anunciar arancel cero para un listado de productos para que ingresan a Israel desde Estados Unidos y que de esa manera Estados Unidos pueda darle un trato recíproco Sí, pero también a los productos Israel de no, Israel. no influye mucho en la economía mundial, ¿no? No, pero ya, como lo está haciendo Israel, lo vamos a empezar a ver con otros países, Ujú. probablemente. Por ejemplo, la Unión Europea estaban reunidos hoy para evaluar la respuesta y, contrario a lo que quizás podríamos imaginar, bueno, suba de aranceles, una de las alternativas que estaban pensando plantear era bajar los aranceles a la importación de automóviles y subir las compras de energía a los Estados Unidos. Ahora, vos decís que esto puede producir esta inflación. En realidad el mercado es lo que está leyendo, que esto puede producirse. Es decir, una recesión con inflación. Por ejemplo, un teléfono de estos iPhone, ¿no? Se fabrican en China. La empresa, cuyo dueño es íntimo amigo de Trump, fue a China hace muchos años atrás porque la mano de obra era barata y los chinos estaban preparados para hacer un buen producto. Hoy, del valor promedio de ese teléfono es $1.000. ¿Esto qué significa? ¿Que puede valer $1.350 de la noche a la mañana? Teniendo en cuenta estos aranceles que se impusieron entre los dos países. Porque si esto es así y solamente estamos tomando para muestra un botón, como puede ser un teléfono, estamos hablando de un 30 y pico % de inflación, salvo que las empresas digan, bueno, resignamos nuestros márgenes. Y no creo que sea de ese nivel, ¿no? En ese tipo de empresas. No sé, como no sé, te pregunto a vos, Janina. Vamos a hacer ahí, vamos a hacer doble clic en varios puntos de los que mencionabas. A ver. Por un lado, en el caso de Apple, diseña en Estados Unidos y tiene su cadena productiva integrada en distintas partes del mundo. Pero lo que vos mencionabas, te voy a hacer un doble clic con respecto al arancel. El arancel es del 34% ahora, pero ya se le aplicó una suba del 10 y otra del 10, o sea que tenemos un 20% acumulado y ahora se suma un 34%, es un 54%. Por otro lado, dentro de la decisión ejecutiva se hace una diferenciación que por el momento todo lo que tiene que ver con electrónica y semiconductores no quedaría alcanzado en principio por los aranceles recíprocos. Entonces, atención, porque quizás no es tan directo en el caso de lo que es productos tecnológicos. Ahora, en el resto de los productos, te doy un ejemplo, Nike, Adidas, el 80%, el 90% de lo que comercializan en los Estados Unidos es importado. Y ahí sí vamos a tener una fuerte suba de los precios si se mantiene esta política arancelaria. Y de mantenerse esta política arancelaria puede ser de que muchas empresas decidan disminuir sus compras, ¿sí? Bajar sus stocks hasta que se nivele, si la situación o haya un panorama más claro o se logre, trasladar obviamente esto a los productos y eso es lo que llevaría a un proceso de estanflación en los Estados Unidos. En el resto del mundo hay que ver cómo van respondiendo, porque todavía es muy pronto, cómo van respondiendo el resto de los países, ¿sí? Para saber a qué camino vamos, a la recesión, a la inflación en dólares, cuál es el resultado, porque también todavía no tenemos las respuestas monetarias de los países. Se especulaba con que China podía devaluar su moneda, bajar la tasa de interés, hay que ver qué hace la Unión Europea. O sea, hay que ir viendo paulatinamente y con el tiempo cómo responde cada uno de los países o de los bloques a esta medida. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que se acelere un proceso de recesión, que se acelere la inflación, que las cosas se mantengan de determinada manera. No es un escenario positivo para nada, claramente el escenario es un escenario complejo y muy difícil de encarar de acá hacia adelante si no hay una decisión de sentarse a negociar. Yo creo que los Estados Unidos lo que quiso hacer fue forzar a todo el mundo a sentarse a negociar
Ahora habrá que ver, bueno, cómo se sienta el resto del mundo, quiénes se sientan y de qué manera se articula de ahora en adelante el comercio A internacional. ver, aquí yo creo que gana Estados Unidos cuando ellos compran mucho más de lo que venden. Me parece que ahí Sí. viene la cosa, ¿no? Porque si vos le pones a China un 30 y 30 te pone China a vos, ¿cuál es el negocio? Se están poniendo aranceles y ¿cuál es el negocio? El tema es cuando hay un enorme déficit en la venta, en la compra de productos con países, con los Estados Unidos. Hernán, una pregunta para ¿Cómo te va, Janina. Janina? Buen día. A ver, algunos Ya. que observan obviamente el dólar cripto, algunos mercados de futuro, ven que anoche cotizaba 1.370. El dólar en la Argentina, estamos hablando del cripto, ¿no? En este caso. ¿Esto puede empujar, por ejemplo, al dólar blue? ¿Puede empujar al dólar MEP, a rondar o a merodear los 1.400 pesos este lunes? Bueno, a ver, el dólar cripto es un termómetro, pero no es una variable certera o segura. Aparte, opera durante las 24 horas, los 7 días de la semana, pero obviamente si hoy, durante el día, hay una noticia de impacto, todo eso que vimos durante las 24 horas del fin de semana que estuvo cotizando, se desinfla, se pincha. ¿Sí? Te doy un ejemplo. Trump decide postergar la aplicación de los aranceles recíprocos mientras gestiona las negociaciones con los países. Automáticamente se te pinchó, se te desinfló esa tendencia al alza. Después, el mercado de lo que se conoce como dólar libre tiene poco volumen y no es significativo. Yo me inclino más a lo que es el mercado del contado con liquidación. Ese sí que es el mercado que tenemos que mirar y tenemos que mirar con atención, siempre, ¿sí? Y el mercado del contado con liquidación terminó operando la semana pasada en unos 1.337, o sea, no muy lejano a esos 1.400, el MEP 1.340. Entonces estamos en valores cercanos a lo que ya estuvo operando. Y estos dos mercados son donde las liquidaciones del mercado, las liquidaciones del grano intervienen, pero también donde a veces el Banco Central interviene para contener. Entonces es relativo sobre cuál será el efecto de esto que vimos en el mercado cripto en los mercados financieros. Que va a haber presión si no cambian las cosas de acá, la apertura del mercado, que va a haber presión al alza en el tipo de cambio porque va a haber probablemente un desarme de carteras y una migración hacia la dolarización, sí, va a haber presión. El tema es cuánto Bien. y de qué manera y qué pasa durante la jornada. Y me gustaría hacer una mención a algo que estaba justo mencionando antes de que me hiciera la pregunta Hernán, Sí. el tema, claramente que irse imponiendo aranceles, ir subiendo y ir escalando es lo peor que nos puede pasar a todos. Lo digo en general, o sea, para el mundo lo peor que puede pasar es que Estados Unidos siga subiendo y en la contraparte China siga subiendo. Lo mejor que nos podría pasar es que ambos se sienten y se acomoden, pero es importante que cuando vemos los datos que tomó Estados Unidos para determinar con quién tenía déficit comercial, solo consideró las exportaciones y las importaciones de bienes y se olvidó de que es el principal exportador de servicios a nivel mundial y que cuando ponemos en la ecuación las exportaciones de servicio, la balanza con muchos países que dice ser deficitaria pasa a ser superavitaria para Estados Unidos. Bueno, te doy un dato, ¿eh? Janina, gracias por este ratito, muy amable. No, gracias a ustedes, fue un placer. Igualmente, Janina Lojo, licenciada en Comercio Internacional, experta en finanzas.